El éxito no se trata de hacer grandes cosas, sino de hacer bien las pequeñas cosas día tras día. Jensen Huang, CEO de Nvidia. La empresa más valiosa del mundo, Nvidia, desde sus humildes comienzos hasta el dominio global. La informática, la industria de los videojuegos y la inteligencia artificial no se entienden sin Nvidia. Hoy está más que claro. Nvidia es el líder mundial de computación. Seguro has escuchado hablar del GPU, el procesador encargado de mover los gráficos de nuestros dispositivos. ¿Sabías que fue una invención de Nvidia? A principios de 2024, Nvidia logró lo impensable al superar a Microsoft y Apple. Era la empresa más valiosa del mundo. Un imperio de este tamaño no se construye de la noche a la mañana. Tras 31 años de historia, hay mucha tela que cortar. ¿Cómo fue creada la empresa que hoy reina en el mundo de la computación? Bienvenidos a un nuevo video de Insignias Empresariales. Hoy estaremos hablando de cómo Nvidia pasó de coquetear con la bancarrota a liderar la industria de la inteligencia artificial. Antes de continuar con los detalles, no olvides suscribirte y dejarnos un like. ¡Comencemos! Al hablar de los fundadores de Nvidia, son 3 los nombres que aparecen en el buscador de Google. Sin embargo, uno resalta por encima de todos y es el del ingeniero y empresario taiwanés, Jensen Huang. Jensen Huang vivió en su país natal hasta los 5 años, cuando se mudó a Tailandia junto con su familia y posteriormente sería enviado con su hermano a Estados Unidos, concretamente a Tacoma, Washington. La infancia de Huang no fue para nada sencilla. Vivió en el internado del Instituto Bautista Oneida, un sitio que, pese a brindarle un techo a un joven Huang, no resultaba demasiado acogedor. Yo era el más joven del instituto, así que a todos los demás niños les tocaba el trabajo duro. Tenían que trabajar en la plantación de tabaco. A mí me tocó el trabajo fácil, tenía 9 años. Cuando todos se iban, yo debía limpiar todos los baños, afirma el CEO de Nvidia. El Instituto Bautista Oneida recibía a muchos niños problemáticos. En ese ambiente hostil, Huang tuvo que sobrevivir hasta que pudo reunirse con sus padres. Una vez los padres de Huang lograron viajar a Estados Unidos, la familia se reunió en Oregon, donde el chico podría vivir una vida normal. El joven Huang era muy inteligente. Prueba de eso, los 2 años que adelantó en la escuela secundaria de Aloha. Ingresó a la Universidad de Oregon, donde estudió ingeniería eléctrica y se graduó con 21 años en 1984. Sería entonces cuando iniciaría el idilio de Huang con los chips. Era diseñador de estos en Advanced Micro Devices. Es casi poético. Huang trabajaba para quien sería su principal rival. También fue director de Coreware en LSI Logic. En ese momento comienza el máster en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Stanford, obteniendo su título en 1992 y un año después vendría el gran momento que marcaría su vida. Pese a ser la principal cara de la fundación de Nvidia, Huang no es la única persona involucrada en esta. 2 nombres más se suman a la nómina y el primero de estos es Curtis Prim. Ingeniero eléctrico del Instituto Politécnico Rensselaer, trabajó durante 7 años en Sun Microsystems. Sin embargo, se le recuerda por ser el creador del primer procesador de gráficos para PC, concretamente para IBM. Luego tenemos a Chris Melachowski, colega de los otros cofundadores y que tuvo experiencia como ingeniero en HP y Sun Microsystems. Entre finales de los 80 y principios de los 90, eran pocas las empresas que podían diseñar sus propios chips. Si IBM no tenía un monopolio, estaba muy cerca de conseguirlo. Sin embargo, muchas empresas como Sun Microsystems se aventuraron a diseñar chips.
En ese contexto, Chris y Curtis recibieron la tarea de diseñar chips semipersonalizados para ordenadores, pero también recibieron a un nuevo integrante para su equipo. Jensen Huang fue asignado desde LSI Logic al equipo de Prim y Melachowski, y sin darse cuenta, formarían una buena amistad. Nos entendimos muy bien. Chris y Curtis son dos de los mejores ingenieros que he conocido. Son personas increíbles, visionarios en arquitectura y diseño. Disfruté muchísimo trabajar con ellos, afirmaba Huang en una entrevista. Uno de los encargos que recibieron los tres amigos fue el de crear una tarjeta gráfica. Debían diseñar el chip para insertarse en las estaciones de trabajo de Sun y el CPU encargado de reproducir imágenes. Jensen Huang dijo: en un año, hubo muchos cambios en la arquitectura informática y la arquitectura gráfica de Sun. La arquitectura en la que trabajaban Chris y Curtis cayó en desuso y decidieron abandonar la empresa. La tecnología siempre evoluciona y en medio de tantos problemas, Chris y Curtis recordaron a su amigo. Fue entonces cuando se produjo la famosa reunión en un Denny's. Cabe destacar que uno de los primeros trabajos de Jensen Huang fue en un restaurante de esta cadena. Los tres amigos hablarían por horas, explorando ideas y tratando de vislumbrar cuál sería el negocio del futuro. Huang aún no abandonaba LSI Logic, pero pronto lo haría al descubrir, o mejor dicho, prever el futuro. En 1993, los ordenadores solo eran terminales de texto. No había audio, ni video, ni micrófonos. Sabiendo que en el corto plazo los ordenadores serían más accesibles para la población, era cuestión de tiempo para que explotaran cualidades como el audio y el video. No solo eso, sino que este grupo de amigos supo ver que en el futuro la industria del videojuego sería la más competitiva dentro de la computación. Los gráficos, el sonido, todo estaría orientado a esta, y por eso fue que decidieron enfocar su nuevo proyecto en ello. A todo esto, ¿por qué crear una empresa de procesadores gráficos? En ese momento el mercado de chips estaba saturado, especialmente en lo que se refiere a gráficos 2D. Sin embargo, Jensen y su equipo tenían la intención de incursionar en los gráficos 3D. Esa sería la innovación que colocaría su proyecto por encima de todos, y fue así como se tomó la decisión final. Buscaron inversores hasta que juntaron $40,000 y con esto comenzó NVIDIA. Respecto al nombre, en un principio se pensó New Version, que era el nombre de los nuevos archivos de la empresa. Por un juego de palabras y varias horas rebuscando palabras en castellano, se encontró la palabra Nvidia. Finalmente se optó por NVIDIA sin la E. Es evidente que crear un imperio a partir de $40,000 es una tarea imposible. Huang y sus amigos necesitaban fondos y tocaban todas las puertas que podían. Una de estas fue la del antiguo jefe de Huang en LSI Logic, Wilfred Corrigan. Mira, si vas a fundar una empresa, ve a hablar con Don Valentine. Esas fueron las palabras de Wilf según Huang, quien también comentó que su ex jefe tomó el teléfono y habló con alguien diciendo: «Oye, Don, voy a enviarte a un chico. Es uno de mis mejores empleados. No estoy seguro de lo que va a hacer, pero dale dinero». El joven emprendedor se encaminó a las oficinas de Sequoia Capital, una empresa de capital de riesgo, y allí se encontró con Don Valentine, su fundador. «Si pierdes mi dinero, te mataré», expresó el intimidante fundador de Sequoia luego de escuchar la temerosa presentación de un Jensen Huang de 29 años. 20 millones de euros cayeron como anillo al dedo para las pretensiones del equipo de NVIDIA. Contrataron poco más de 20 empleados y rentaron la primera oficina en Sunnyvale, California. El primer asalto al mercado de los chips vendría de la mano de NV1. Fueron más de 18 meses de trabajo hasta que finalmente NVIDIA lanzó su primer producto al mercado. Y la realidad es que el resultado no pudo ser más desastroso.
Sí, era algo novedoso. Se trataba de un chip con gráficos 3D, procesamiento de video, procesamiento de tabla de ondas de audio, puerto de ES, puerto de juegos, aceleración y el modelo de programación llamado UDA. Sin embargo, no existían aplicaciones para este. En palabras de Mark Stevens, quien fue el representante de Sequoia en la directiva de NVIDIA, construimos una navaja suiza con muchas funciones y el precio del chip era excesivo para lo que el mercado quería. Tratar de hacer tantas cosas en un solo producto fue riesgoso y, con un costo de $10 millones, las consecuencias se hicieron sentir. Ni siquiera la inclusión del NV1 en la consola de videojuegos Sega Saturn ayudó a sostener a la empresa, que 2 años después de su fundación estaba al borde de la quiebra. Juan y su equipo tuvieron que despedir casi a la mitad de la nómina de NVIDIA. Fueron momentos duros, pero no hay dudas de que este primer fracaso dejó un gran aprendizaje. El proyecto apenas comenzaba. El primer fracaso de NVIDIA estremeció los cimientos de la compañía. Aún así, en 1996 comenzó el desarrollo de los controladores que harían a NV1 compatible con el API Direct3D de Microsoft. Sin embargo, el verdadero objetivo de NVIDIA era lanzar un nuevo producto que estaba en desarrollo, el NV2. Nuevamente, la sociedad con Sega sería la mejor apuesta para Juan y su equipo, aunque todo daría un vuelco. Este segundo chip fue desarrollado con una arquitectura que renderizaba las imágenes por cuadrángulos. Sin embargo, el sistema DirectX de Microsoft lo hacía en base a triángulos. NV2 se estaba desarrollando en una dirección incorrecta, y ahora NVIDIA no era la única empresa desarrollando chips gráficos 3D. El dilema para Huang era cumplir con el contrato de Sega sabiendo que el NV2 sería otro fracaso, o disolver esta sociedad conociendo el riesgo de quedarse sin dinero y ver a NVIDIA morir. La competencia fue el verdadero problema. En 1995, cerca de 50 empresas trabajaban en desarrollar chips gráficos 3D con la arquitectura de Windows. Aunque NV2 fuese lanzado, el fracaso sería incluso más escandaloso que el de NV1. Luego de acaloradas discusiones en la cúpula de NVIDIA, la decisión fue tomada. Debían abandonar el NV2 y comenzar desde cero. Al ocurrir esto, la empresa se quedaría sin el dinero del contrato con Sega y la quiebra sería inminente. Sin embargo, la generosidad de la gente, como afirmó Jensen Huang, salió a relucir. Sin recibir nada a cambio y ante el rechazo de NVIDIA, el CEO de Sega, Irie Majiri-san, decidió ayudar a Huang. Le pagaría $5 millones y eso sería lo que sostendría a NVIDIA mientras planeaba su siguiente jugada. Con los recursos que le quedaba a la empresa, Huang y su equipo iniciaron un nuevo proyecto. Debía ser el chip perfecto. En esta época, construir un chip requería de varias puestas en funcionamiento y reescribir el software repetidas veces. Tomaba tiempo, al menos 1 año para poder tener el producto listo. Sin embargo, tras un fracaso, un proyecto abandonado y la inminente quiebra, Jensen hizo gala de su estirpe de líder. Tenemos una sola grabación. Si necesitamos más de una grabación, no la necesitamos. Estaremos fuera del negocio, así que tenemos una oportunidad. Según Mark Stevens, en ese momento entendió que Jensen Huang no era un líder ordinario. Iba a construir un chip de gráficos 3D haciendo el proceso al revés, ya que primero crearía todo el software y luego construiría el chip. Un dato curioso es que Huang recurrió a una empresa que estaba cerrando en ese entonces, ICOS, que tenía un aparato llamado emulador.
Al conectarlo a la PC, este emulaba el chip con las características que deseara el operador. Era perfecto para probar el software y decidieron comprarlo. Sí, en medio de una crisis, Nvidia compró equipos de una empresa que estaba cerrando. Fue así como emuló el Riva 128 NV3, el primer chip jamás emulado en la historia. Luego de la grabación, el chip funcionó a la perfección y de esta manera Nvidia revolucionó la forma en la que se construían los chips. Irónicamente, Sega, que fue la bombona de oxígeno de Nvidia en ese entonces, apostó por las soluciones gráficas NEC y Videologic 2 para la consola Dreamcast. El resto fue historia. El Riva 128 NV3 se lanzó en 1997 y destacó por la posibilidad de crear gráficos con formas poligonales. De esta manera, las figuras geométricas fueron abandonadas y era más fácil que nunca crear juegos compatibles con el chip de Nvidia. El éxito en ventas es resumido en una sola frase: 1 millón de unidades vendidas en 4 meses de lanzamiento. Se creó un auténtico monstruo de 8 megabytes y 0,25 GHz. Tanto que de 70 compañías fabricantes de chips gráficos, solo AMD pudo aguantar el ritmo de Nvidia para el fin de la década. El resto simplemente desapareció. Tras haber perdido el norte y seguido una dirección equivocada, Nvidia entró en la lucha por el liderato en la industria de chips gráficos. Esto llevó a que, para 1999, la empresa saliera a la bolsa. Ese mismo año se produjo un hito no solo en la historia de Nvidia, sino en toda la industria de procesadores gráficos. Finalmente se había creado la primera GPU de la historia. Seguro has escuchado hablar de los CPU, el centro operativo de cualquier ordenador. Usualmente el CPU se encarga de casi todo el proceso interno, pero la gestión y procesamiento de gráficos resultan ser una tarea muy pesada. Las computadoras como las conocemos no se entienden sin los GPU, que se encargan de todo lo referente a gráficos, mientras que el CPU realiza cálculos de todo tipo para ejecutar cualquier función. Esta historia comenzó con Nvidia y su GeForce 256, capaz de procesar 10 millones de polígonos por segundo y con la posibilidad de ser programado. Esto convirtió al nuevo GPU en una herramienta fundamental para la creatividad en los videojuegos. Sin ir más lejos, Microsoft, que casi deja fuera del mercado a Nvidia con su API Direct 3D, contrató a la empresa para la fabricación de su próxima consola. La Xbox ya se asomaba en el mundo de los videojuegos y esto supuso un anticipo de $200 millones para Nvidia. Fue entonces que la versión GeForce 3 salió al mercado y esta fue utilizada para el Xbox. El liderazgo fue total durante los primeros años del nuevo milenio. Sin embargo, si algo que aprendieron Huang, Melachowski y Prim es que la tecnología es todo menos estática, siempre está en movimiento. Con tanto poder y con tanto dinero, Nvidia comenzó a hacer lo que toda empresa hace cuando tiene dominio en el mercado: comprar a la competencia. En la década de los 90, 3DFX fue una de las grandes competidoras de Nvidia. Se podría decir que tuvo dominio cuando comenzaron a aparecer los chips gráficos 3D. Sin embargo, esto cambió con el auge de Nvidia, que en el año 2000 adquirió la mayor parte de las acciones de la empresa. En julio de 2002 se sumó Exluna a la cartera de Nvidia. Lo mismo sucedería con la empresa MediaQ, otro fabricante de chips gráficos pero orientado a dispositivos móviles. iReady fue la siguiente compra de Nvidia, siendo esta una empresa desarrolladora de tecnología gráfica. Siguieron con la compra de Uli Electronics, que supuestamente suministraba piezas para construir chips a ATI, empresa recientemente comprada por AMD en 2006. Ese mismo año, Nvidia adquiere Hybrid Graphics, una empresa con sede en Helsinki y que pasaría a ser una sucursal de Nvidia en dicha ciudad.
Tantas compras repercutieron en la empresa a nivel legal, ya que recibieron citaciones del Departamento de Justicia por una posible violación a la ley antimonopolio. En ese año 2006 saldría a la venta la PlayStation 3 de Sony, una consola que haría grandes avances a nivel de gráficos, y esto se debió en parte a Nvidia. Después de todo, el procesador de gráficos de la consola contó con la participación de la empresa que poco a poco se adueñaba del mundo de los gráficos. Mientras nos acercábamos al año 2006, la empresa se veía cada vez más enfrentada con otros gigantes en la fabricación de chips. Aparte de AMD, Intel era otra de las compañías que dominaban en este rubro. Dado que el papel de Nvidia estaba encasillado en los juegos de PC, parecía que la competencia con Intel sería complicada. Sin embargo, había un detalle muy importante con el GeForce. Este procesador era programable, una de las características que lo catapultó al estrellato de los chips gráficos. Este hecho implicaba que las posibilidades del GeForce estaban más allá de los videojuegos. Fue así como en 2006 se lanzó CUDA, una API basada en el GPU para programar el lenguaje C. Tal vez desde Nvidia no eran conscientes de todo lo que se podía hacer con esta tecnología. Ahora el GeForce era más que un sistema para desarrollar gráficos. Dinámica molecular, procesamiento sísmico, reconstrucción por tomografía computarizada, procesamiento de imágenes, son solo algunas de las cosas a las cuales se podría aplicar esta tecnología, según Huang. Universidad tras universidad, los investigadores se dieron cuenta de que al comprar esta tarjeta de juego llamada GeForce y agregarla a su computadora, esencialmente tenían una supercomputadora personal, afirmó el empresario. Para entender la importancia que tuvo y que tiene actualmente CUDA, Huang en varias oportunidades se refirió a los avances en aprendizaje profundo y las redes neuronales. Ambas son características que rigen a la inteligencia artificial. Por medio de servidores basados en GPU, se han logrado acelerar los procesos realizados en las redes neuronales. Esto quiere decir que este producto de Nvidia ha influido directamente en el boom tecnológico de nuestros tiempos. La inteligencia artificial. ¿Qué es Nvidia actualmente? Es la empresa más valiosa del mundo, con una capitalización de mercado de 3,34 billones de dólares, superando a Microsoft con 3,33 billones. Esto sucedió luego de la noticia de que Dell y Supermicro, socios de Nvidia, recibieron pedidos de Elon Musk para su startup de inteligencia artificial. El magnate sudafricano también ha sido uno de los grandes nombres relacionados con Nvidia. Después de todo, el monarca de los GPU ha estado trabajando en un sistema de asistencia para conductores. Se conoce como Nvidia Drive y ha sido empleado por los vehículos de Tesla, empresa perteneciente a Musk. Poco a poco hemos visto cómo grandes empresas de tecnología se han hecho más dependientes de los procesadores gráficos de Nvidia. Hablamos incluso de Microsoft, con quien ha colaborado en la creación de Superchip Grace Blackwell 200 para modelos de inteligencia artificial. Al ser consciente del papel que tendrá la inteligencia artificial en el futuro, Huang presentó una oferta por la empresa ARM en 2022. Quería pagar $40,000 millones por una empresa desarrolladora de CPU, aunque en ese momento el acuerdo se cayó. En la actualidad es imposible hablar de Nvidia sin mencionar la inteligencia artificial. Desde 2012, cuando se creó la AlexNet, basada en GPU para el reconocimiento de imágenes, Huang supo que la IA se adueñaría del mundo. Ya en 2017 estaban preparados para vender sus primeros GPU dirigidos a impulsar la inteligencia artificial, y desde entonces, la participación de Nvidia fue creciendo en este sector. Ahora Nvidia representa más del 70% de las ventas en el mercado de chips de inteligencia artificial. Creo que nos dimos cuenta de que Nvidia era la punta de lanza de la revolución de la IA en los últimos
2 o 3 años, afirma Mark Stevens, quien hacía referencia a cómo los centros de datos a gran escala y proveedores de servicios en la nube utilizaban los GPU de NVIDIA. En palabras de Jensen Huang, la ley de Moore es una realidad en el mundo de la informática. La ley de Moore es la más famosa predicción de que el rendimiento de la CPU se duplicará aproximadamente cada 2 años, o 10 veces cada 5 años. Bajo esta premisa, NVIDIA sigue construyendo hardware y software para modelar el futuro de la computación. Existen hombres que parecieran estar tocados por una varita mágica. Jensen Huang supo ser un verdadero líder en el peor momento de NVIDIA, y esto lo llevó, 30 años después, a dirigir la corporación más valiosa de tecnología en el mundo. NVIDIA no es sinónimo de éxito, sino de progreso, de futuro. Es una de las empresas que están pintando lo que será el mañana de la informática. Un futuro que está muy ligado a la inteligencia artificial. No se puede negar el papel clave de Huang. Supo ver la importancia que tendrían los videojuegos y la necesidad de gráficos en 3D. Aceptó el uso que estaban teniendo las GPU y lo aprovechó. Nuevamente, vio el potencial de la inteligencia artificial y ahora es líder en ese sector. Ha incursionado en mercados en los que pocos tenían esperanzas, esos que él llama mercados de 0.000 millones. Algunos lo llaman suerte, pero hay algo más. Él vio el futuro y tomó decisiones para llegar a él. Y esto fue todo por hoy. ¿Qué te ha parecido la historia de NVIDIA? Esperamos que hayas disfrutado el video. De ser así, no olvides dejarnos tu like y suscribirte. Insignias Empresariales es para ti. Un espacio para los apasionados del emprendimiento y los negocios. Comparte el enlace de este video con tus amigos y familiares para que también conozcan la historia y la evolución de NVIDIA. Sin más que agregar, nos despedimos y nos veremos en próximos videos. ¡Hasta pronto!